estamos con nuestro querido y venerado ya, Mario Revilla. Y lo digo porque ya es mayor de edad, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tener, Sí, un poco. creo, divertido e interesante para ustedes, sobre todo porque Mario, como ustedes saben, es un avesado investigador sobre cuestiones de comunicación. Y hoy, ante lo que estamos viviendo, que como pueden ver es eh, un mundo muy turbulento, muy nebuloso, de muchos cambios, y que en realidad no sabemos para dónde va esto, le propuse a Mario que platicáramos eh, lo que se pueda en unos 20, 25 minutos sobre hacia dónde vamos, ¿no, Mario? Y el papel que tiene Sí, la comunicación en este, ¿cómo podríamos decir? En este turbulento mundo que vivimos, por no decir otra palabra que no podría encontrar. Entonces, sí. te dejo la palabra, Mario. ¿Qué crees que está pasando y qué papel tiene la comunicación en estos procesos, pues suponemos que de cambio, ¿verdad? O de transformación que estamos viviendo aceleradamente. Pues bienvenido. Así es. Pues bien hallado, Rafa, y pues los que nos estén escuchando, que también tengan un muy buen momento, si nos ven en la tarde, mañana, noche. Este, pues fíjate, Rafa, que con los trabajos que he estado haciendo últimamente, de los cuales ya les iré platicando con más detalle, eh, pues una de las cosas que queda clara cada vez más, yo creo que para todos, es el importantísimo papel que la comunicación ha tenido en la formación de lo humano. Es impensable nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad de configurar incluso nuestras emociones y nombrarlas, nuestras formas de relacionarnos, el propio lenguaje, si no hubiera estado presente también la comunicación y todo esto se ha ido anudando en un solo proceso. Pero haciendo una revisión de cómo hemos ido evolucionando en nuestras formas de expresión y de comunicación, una idea se me ha ido quedando muy clara, muy ya transparente. La importancia, repito, de la comunicación no solo en nuestra evolución, sino en nuestras formas de organización. Leyendo otros trabajos, señaladamente este libro de El amanecer de todo, los autores nos plantean una tesis sumamente sugerente, Rafa, que en realidad las sociedades humanas a lo largo de nuestra historia hemos experimentado muchas formas de organizarnos. Que esta idea de que éramos nómadas recolectores y cazadores y luego ya con la agricultura los hombres, la humanidad se volvió sedentaria y luego ya nació en las ciudades y entonces la propiedad privada y entonces ya vinieron pues la apropiación de la riqueza por parte de unos, así como una línea eh, de principio a fin, pues lo que ellos nos demuestran es que más bien no, sino que como todo proceso realmente evolutivo, pues hubo muchas experimentaciones, idas, venidas, sociedades, por ejemplo, que incluso durante una parte del año, según las circunstancias climáticas, se juntaban grandes comunidades en un solo lugar y adquirían una forma de gobierno y de organización, construían grandes monumentos, etcétera. Pero en otro momento del año, pues se dispersaban en pequeños grupos y entonces ese principio organizativo, así como muy vertical, se perdía y cada quien entonces en los pequeños grupos o tribus adquirían otras formas de organización, otras formas de relación,
otras formas de repartir pues la comida, etcétera. Lo que a mí me llama la atención en todo esto es que justamente la comunicación tiene que haber sido un principio de interacción fundamental para poderse estar poniendo de acuerdo en todas esas formas en las que se iban explorando, organizando, reculando, volviéndose a organizar, volviéndose a poner de acuerdo, si ahora nos toca hacer esto, si ahora nos toca hacer lo otro. Cuando se reunían todos, pues a quienes les tocaba construir el monumento, a quienes les tocaba conseguir comida, a quien... Es impresionante esta idea que nos ofrecen estos autores. Más allá ya de estos momentos así como muy primigenios, pues lo podemos ver. No hay forma de establecer relaciones, no hay forma de organizarnos, si no es a través de la capacidad de ponernos de acuerdo en cuestiones mínimas, básicas, para poder convivir y para poder ayudarnos. Y creo que esta ha sido una de las grandes claves del papel de la comunicación a lo largo de la historia y a lo largo de la organización social. Ayudar a el intercambio de conocimiento, a la generación de nuevo conocimiento, a enseñarle a las nuevas generaciones el conocimiento adquirido para que no se pierda. Y en este sentido, pues también han tenido un papel muy interesante las tecnologías utilizadas para comunicarnos o para aprender a conservar la información. Creo que podemos descubrir un patrón al respecto, siguiendo, incluso no es nada necesariamente nuevo, a los autores que hablan de los instrumentos en general, la tecnología en general y en comunicación en particular, como una extensión de las capacidades de los humanos para permitirnos entonces una mayor capacidad de actuar en el medio ambiente, de actuar entre nosotros, de sobrevivir como especie y también de sobrevivir como organizaciones sociales. Claro, hay momentos en los que parece ser que este acuerdo fundamental por el bien común se pone como en entredicho. Cuando nace la propiedad privada, cuando surgen estos grupos que de pronto se creen señalados o elegidos por un Dios y por tanto pues son superiores a los demás y se creen con derecho de juzgar a los demás. Cuando a partir de desarrollo del conocimiento y apropiación del conocimiento, hay sectores que dicen que pues ellos son los que realmente saben y entonces excluyen al resto de la sociedad de ese conocimiento como un principio también que funda las desigualdades. Pero de alguna manera siempre se ha logrado salir adelante de esos embrollos o de esos intentos de exacción para que las sociedades prevalezcan en general a partir de esta idea de que pues nos necesitamos todos y que en la medida en que todos participemos, nuestras posibilidades aumentan. Es esta idea la que me hace pensar que actualmente estamos, el embrollo del que hablabas al principio en la presentación, es uno de esos momentos críticos en donde se ha generado unas tecnologías que ayudan a preservar información, a recuperar información, a intercambiar información,
pero como que se les está dando otra vez un sesgo. Y ahí es donde creo que surge el riesgo. Como que en lugar de estar pensando estas nuevas tecnologías o recientes tecnologías para ayudarnos a comunicarnos mejor, para ayudarnos a distribuir la información y el conocimiento, estamos en un punto en el que en lugar de extender nuestras capacidades, pareciera ser que algunos sectores quieren sustituir nuestras capacidades. Y el problema es que si empezamos a sustituir al ser humano, entonces sí nos ponemos en un grave riesgo como sociedad y como especie. Oye, Mario, a ver, me surgen varias preguntas, más que afirmaciones, porque no tendría capacidad para afirmar tantas cosas, pero todo lo que me dices, claro, yo como conservador que soy de las escuelas que explican los cambios sociales y el origen de las cosas, ¿cómo ves esto? O sea, con lo que me dices. Lo que me estás planteando entonces es que las formas de organización primigenias o las que han constituido siempre las formas de organización, no todas están regidas por un modelo, digamos, basado en lo que llaman civilizaciones, que crecen, nacen, se reproducen y tienen ciclos. Que esta es una teoría muy, pues creo que de Toynbee, ¿no? Un historiador que en realidad son civilizaciones que se mueven. Y ahorita te quiero hacer esa pregunta. Y por otro lado está todas las teorías de la sociología crítica, sobre todo, la marxista concretamente, que hablan de que el hombre lo constituye o se constituye a partir del desarrollo del trabajo, de la técnica y de los instrumentos, de lo que llaman fuerzas productivas, y que la organización social se corresponde al desarrollo de las fuerzas productivas. Hasta ahí yo me quedaría bien, y bueno, independientemente de que si yo soy Marta Harnecker o no, que sería una manera muy pedestre de verlo, lo que yo entiendo es que lo que motiva al marxismo es que la evolución está dada más bien por rupturas, que no necesariamente por evolución de las cosas. Entonces, la pregunta para mí sería, si la teoría de la evolución de Toynbee o la teoría de las civilizaciones que se desarrollan y van creando ciclos de evolución, y podríamos poner muchos ejemplos, pero no tiene caso, tú eres el que estás hablando ahorita. Y por el otro lado tienes tú los modos de producción, ¿no? Que son los que definen las relaciones sociales de producción con las relaciones tecnológicas o de desarrollo. A ver, te pondría eso. Lo que tú me dices, a ver, según Marx, o si malinterpreto a Marx, mejor malinterpretado por mí Marx, diría que el problema que tenemos en este momento es que hay una contradicción que no sé si sea salvable o no, que va en el sentido de que se han adelantado las fuerzas técnicas de producción, la tecnología, y que el retraso con respecto a las formas de organización social es tal que esto nos lleva a una gran violencia social. Esa es interpretación mía. ¿Por qué razón? Porque todas las tecnologías que conocemos ahora son, si se les quiere ver, muy emancipadoras, muy liberadoras del trabajo, del tiempo, de la enfermedad, del dolor, y que están basadas en la comunicación. Voy a lo tuyo. Basadas en la comunicación en el sentido de intercambio de información para hacer cosas, y que el instrumento les permitiría hacer cosas maravillosas, porque con información podemos modificar las enfermedades. Ahora ya sabemos que mandas información y te corrigen, ¿no?, lo que tengas que corregir, o te hacen un artefacto que trabaja con información más que con
cura normal. Bueno, me callo. Todo esto que me dices, que por cierto el libro que me regalaste, lo leeré, que es ese Amanecer, empecé a leer la primera parte, está muy interesante, pero no me atrevo a decir nada porque no lo he acabado de leer, ¿verdad? Pero bueno, en este nuevo proceso en el que estamos, esta encrucijada en la que estamos es producto, te diría yo, hablas de todo lo que significó el acuerdo para ir construyendo la sociedad humana, pero también ha surgido el desacuerdo. O sea, dicho de otra manera, yo no creo que todo sea producto, la agresividad producto de la lucha de clases, o al menos todavía no lo creo, ¿va? Y que la agresividad está inmanente en nosotros, no sé por qué, ¿va? Pero me acuerdo de un amigo, un antropólogo, por cierto, que ya murió, a Javier Lizarra, que él escribió un libro que se llamaba El origen de la agresividad humana. ¿Te acuerdas que incluso Eric Fromm tenía un trabajo sobre eso? Y él señalaba que, que, el, que el problema está en las características antropogenéticas más que filogenéticas. Bueno, no sé si eso se sustente ahora, porque yo te diría, bueno, todo correcto, pero seguimos siendo muy violentos por Sí. dentro, ¿verdad? O Sí, no. sí. Ahí te dejo eso. No sé si hice una barrabasada ahí, pero creo que me preocupa mucho la violencia que existe en este momento, que es realmente impresionante, ¿no? No, pues, nada más con que te asomes un poquito, odio, frustración, rencor, cuando tenemos todos los instrumentos para ser felices, por decirlo de una manera, para ser libres, para Ujú. darnos un montón de cosas, y parece que no. Bueno, a ver, te dejo, ¿qué dicen los del Ah, ser de todo? a ver, pues mira, en principio comparto contigo las dudas, porque también estoy formado en ese paradigma que nos plantea que el desarrollo de las fuerzas productivas van pautando el desarrollo o la evolución o la historia, mejor dicho, para tratar de utilizar el término más correcto dentro de ese paradigma, Y reorganizando la y, sociedad. y que esa misma historia se va dando por esa reorganización de la sociedad, de las relaciones, Exacto. para hacerlas compatibles con ese desarrollo de las capacidades productivas. De pronto, planteado, como lo dije, quizás, y qué bueno que preguntas, porque da la ocasión de aclarar. Primero, creo que tenemos que empezar a entender que justamente la comunicación forma parte o es indispensable tanto para el desarrollo de la técnica y de la tecnología como para el desarrollo de las relaciones sociales. Es el nexo, yo la veo como el nexo entre ambos estancias, entre ambos campos. Ya. Eh, y por eso mencionaba el papel tan importante que ha jugado. Lo que pasa, como decía, es que hay estos momentos de ruptura en los que efectivamente, como que hay un desfase, como que hay un rompimiento entre las capacidades de intervención en nuestra realidad que nos da la tecnología, que nos da el conocimiento, que nos da la técnica, y las formas en las que tenemos organizada la sociedad. Justo ahorita, toda esta violencia que mencionas, yo la interpretaría desde este punto de vista como la incapacidad de los grupos hegemónicos de entender
que tenemos a nuestra disposición una serie de herramientas y de elementos justamente para tener una sociedad más emancipada, más cómoda, más tranquila, que pasa por incluir a cada vez más personas de todos los lugares del mundo en ese bienestar, pero que estas mismas herramientas, estos grupos, quieren seguirlas utilizando para mantener una supuesta, bueno, no supuesta, una impuesta superioridad, Sí. una impuesta autovisión de que los beneficios son solo para ciertos grupos o ciertos sectores y los demás, pues que le hagan como puedan, incluso hasta como que sobran. Y de ahí es de donde se deriva toda la violencia, efectivamente. Ya. Por ejemplo, Sí, dime. sí, está bien. Sí, ¿Sí? sí, Sí, o síguele. sea, y es que, a ver, hay tiendas en las que ya no quieren que haya personas atendiendo a los compradores, por poner un ejemplo así básico. Ujú. Por un lado, qué padre, porque efectivamente es más eficiente, puede ser más seguro, pero ¿y esas personas que se dedicaban a ese trabajo, cajeras en un súper, eh, gente que te atendía en una tienda, que te ayudaba a probarte el zapato, albañiles, en fin? Si nos deshacemos de ellos, ¿qué van a hacer? No podemos reconstruir a todo mundo como influencers, porque las casas se tienen que seguir construyendo, ¿Y no será, ¿no? oye, Mario, y no será que se volverán libres o infinitamente condenados a ser dominados? Exacto. Yo creo que otra manera, si superamos esa manera de, bueno, si superamos o cambiamos esa manera de pensar de los prescindibles y de los dominados, pues les podríamos dar un montón de herramientas a toda esta gente para que sea su trabajo más fácil, más rápido. Pudiera incluso tal vez pasársela bien y O disponer de incluso tiempo para gozar. dejar atrás el trabajo. Ajá. Oye, pero, Pero en la medida que nos veamos todos incluidos en el modelo. de acuerdo, pero de repente surge la novia mecánica, o para decirlo de otra manera, el cisne negro, no sé cómo le quieras llamar, que se llama inteligencia artificial. Ajá. Y algo todavía más impresionante, que es la idea esta de los desarrollos de la neurociencia y los desarrollos tecnológicos que hablan, incluso estaba leyendo ahorita, ¿cómo ven eso los del amanecer de todo o tú? Esto que hablas tú de la suplantación, que más bien implicaría, creo yo, algo tremendo, que es lo que llaman el poshumanismo. O sea, me refiero a esto. Es muy probable que haya cambios en la antropogénesis, producto del desarrollo de las neurociencias y de las biotécnicas o las derivas esto. Eso ya lo empiezan a señalar y hoy leí un texto que me aterró. Es muy probable que el desarrollo de las nuevas tecnologías que implica que ya pueden construir una conciencia que antes no lo sabíamos, o sea, porque ahora los robots lo que hacen es copiar algunas cosas, incluso muy pedestres de nosotros, pero al parecer ya están encontrando formas de, ¿cómo podríamos llamar? De que adquieran conciencia.
Hay una línea incluso de investigación en inteligencia artificial que camina para eso. Y eso es terrible, Sí. o al menos me da Sí. mucho miedo, porque implica que las máquinas puedan convertirse en aprender y en tomar decisiones. Porque así, incluso esa discusión la tenía con Fernando. Y le decía, es que lo que dice Kurzweil, que es el que escribe eso, Uh-huh. es que es muy probable que nos tengamos unos beneficios enormes y que nuestras potencialidades del cerebro puedan ser intervenidas y por lo tanto aumentar el neocórtex, por ejemplo, cosa que no ha Uh-huh. sucedido en miles de años, ¿verdad? Uh-huh. Por otro lado, que la conciencia ya no esté en ti, en tu cerebro, sino fuera de ti, ¿verdad? Lo cual en otros Exacto. mecanismos. Bueno, eso sí me aterra. ¿Qué piensas tú de eso? Porque para que vayas cerrando, tienes como 5 minutos para Sí. el rollo. Ok, bueno, el libro de El amanecer de todo, sí hay que aclararlo, de esto último no dice nada, Sí. para que luego no nos Bueno, vayan yo pensaba que sí. a acusar que andamos poniendo en boca de otro, en texto de otros Yo nuestras dije, no, pues sí. preocupaciones. No, pero sí, yo comparto contigo eh, esa especie de miedo esperanzado, ¿no? Claro, suena muy atractivo, por un lado, esta capacidad de pensarnos, de imaginarnos, de soñarnos más capaces. Uh-huh, uh-huh. ¡Wow! O sea, ¿quién no quiere poder hacer en la mitad del tiempo y mejor, pues muchas de las tareas que hoy hacemos? Desde resolver un crucigrama hasta hacer una operación neural o un trasplante o esas O cosas. dejar de hacerlas, ¿no, Mario? O dejar de hacer. O descubrir que a lo mejor no es necesario hacerlas, Sí, sí. desde luego. Pero comparto contigo la gran duda. Uno, estas investigaciones y estos desarrollos se están haciendo, porque creo que ahí viene la cuestión, con ese interés de ayudar realmente a la humanidad a ser más humanos, a ser más felices, Uh-huh. o otra vez insisto, se está pensando solo para que un grupo llegue a esta condición sin importar que arrase con todo lo que tenga que arrasar. Eso. Me aterra que el uso de la tecnología terminemos como la película esa de dibujos animados de Wall-E, el robotcito, en donde los humanos nos los presentan como un atajo de inútiles que ya no pueden ni caminar, porque de tanto estarse valiendo de tecnologías para resolver todo, se han convertido en unas masas ya medio amorfas de humanos sentados que ya no caminan, que ya no hacen muchas cosas. Pero ahí viene la clave, Rafa. ¿Y las emociones? Porque no todo es pensar, no todo es homo habilis. ¿Y las emociones? Se están considerando también nuestra capacidad de sentir, de reír, de disfrutar, de gozar. Porque ahorita, por ejemplo, es una gozada poder estar platicando contigo a través de kilómetros que nos separan físicamente, pero estar platicando contigo y estarle platicando nuestras dudas, sospechas y riéndonos. Espero que también se hayan reído un poco la gente que nos vaya a escuchar y a ver. Es una maravilla. Es una maravilla. Pero es una maravilla porque nos está ayudando también con un sentimiento. Yo estoy muy contento, me siento muy emocionado de verte, de escucharte, de platicar. Yo también. Sí. Estas nuevas tecnologías están considerando también esta otra parte del humano y
y que es tan nuestra, tan fundamental, esencial, como el pensamiento, y además es parte del pensamiento, es parte del lenguaje, es parte de lo que nos hace ser lo que somos. Tendríamos que, ¿no crees, Mario, que dedicarnos otro espacio para hablar de, de hasta dónde debe de tener un límite el desarrollo de la inteligencia artificial y de la robótica? Sí. Manuel, nuestro querido profesor, dice en uno de sus últimos textos que él suprimiría, fíjate, suprimiría la investigación que se refiere al desarrollo de la conciencia con inteligencia artificial. Uh-huh. Es una deriva que conduce al fin de la evolución humana y de las especies. Eso es lo que dice. ¿Qué piensas? Maldita sea. Otra vez este hombre dice con una claridad impresionante lo que yo he tratado de decir. Sí, impresionante. Ahorita que estabas diciendo eso, estaba acordándome de que decía eso Manuela. Dice, hay que clausurar esto. Por eso mi admiración para Manuel, ¿no? Porque justo, bueno, pues ya, ¿qué agrego? Lo ha dicho con una claridad absoluta. Sospecho que al menos como ahorita se está planteando, va en ese sentido, que es un sentido muy riesgoso para nuestra humanidad como especie, y que es lo que nos ha hecho ser lo que somos. Exacto. Sí, es lo que nos ha distinguido. Esa es la disputa que tendríamos platicarla entre, por ejemplo, el poshumanismo de Sloterdijk y del humanismo de Manuel y de otros pensadores de la escuela, por ejemplo, de Frankfurt, ¿no? Ajá. Hacer claro. Eso no sirve, nos conduce a la muerte del sistema de vida, es lo que está diciendo. Sí, sí, coincido. Híjole, coincido. Impresionante. O sea, esto es más importante que las guerrillas estas que hace Trump, porque el desarrollo camina para allá. Sí, el desarrollo camina para allá, pero entonces déjame insistir en el riesgo que te digo que yo encuentro, que una parte de la sociedad esté trabajando intensamente en desarrollar estas posibilidades de conocimiento, de comprensión de nosotros mismos, que luego se traducen en tecnologías y todo esto, y que otra parte, como esta punta de pelafustanes, todavía estén pensando en la explotación, en que hay humanos de una mejor calidad que otros o que tienen más derechos que otros, que hay personas que por tener un color, un género, una raza, no tengan derecho a los disfrutes. Ese es el choque civilizatorio que estamos viviendo ahorita, que se utiliza la tecnología para arrasar un pueblo, para hacer un genocidio, en lugar de decir, a ver, ¿cómo demonios le hacemos para que puedan convivir? Que seguro hay modos de convivir en distintas regiones del mundo. Que estemos pensando en cómo construir armas más letales y a distancia, y no, en lugar de decir, ¿cómo demonios le hacemos para llevarle de comer a todo el mundo? Eso es lo que asusta, Rafa, no. Y bueno, no la tecnología, no esto, sino la psique de cómo se quiere usar esto. La psique de la gente que se cree y que apoya con manifestaciones, con votos, a estos personajuchos. Y bueno, sí, yo creo que por lo pronto, mientras no hay que parar esa investigación. Hay que detener, hay que decir, tenemos que darnos tiempo otra vez a pensar, tenemos que darnos tiempo otra vez a considerarnos. Totalmente. A reposar, a contemplarnos.
Por ahí va la cosa. Oye, cierra, tienes 2 minutos para decirnos, resumes todo lo que has dicho en 2 minutos y dejamos para la siguiente conversación que me deberías es, ¿y qué hacemos para clausurar todas estas derivas biotecnológicas que conducen a la muerte del sistema de la vida o de la relación entre hombre y naturaleza, que yo creo que es la fundante? Vale. Bueno, eso Dos lo minutos. platicamos. Eso lo platicamos. Y en 2 minutos, pues solo insistir. Yo sospecho que en la comunicación tenemos una forma de relacionarnos que puede ayudarnos mucho a tender puentes y superar estas impresionantes diferencias que hay, que se están generando. Creo que la comunicación puede ayudar si pensamos la comunicación otra vez como esta forma de relación que nos ayuda a conocernos, a comprendernos, a amarnos, y no como este mecanismo cucho para controlar al otro, para convencer al otro, para engañar al otro. Es que qué distinto es que me cuenten una novela como Blade Runner o sus versiones cinematográficas, ¿no? La novela es Sueñan los antropoides con ovejas eléctricas o los androides con ovejas eléctricas, y Blade Runner, las dos versiones cinematográficas. Pero cuando alguien me está diciendo, mira, es una ficción, es algo que a mí se me ocurrió, es algo que puede pasar, ¿cómo la ves? ¿Qué piensas tú? Ponte a soñar junto conmigo, a que nos inventen cosas y nos digan, uno, que son verdad, dos, que es la única verdad posible, ¿no? Delirantes. Y que entonces la comunicación, en lugar de ser ese puente que nos permite juntarnos, entendernos, se convierta en un dique que profundiza De eso tenemos la que, incomprensión. ese dique, me lo dejas para la siguiente conversación. Mario, pues Puestísimos. me dejas con muchas dudas y muchas preocupaciones, pero por lo pronto me voy a poner a leer y se los recomendamos el libro que me regalaste que se llama El amanecer de todo, ¿verdad? Ojalá Así es. también el amanecer de algo mejor y que el talón de hierro de El amanecer. Jack London no se cumpla y que lleguemos a la edad del hombre, decía él, en Y donde, que bueno, lleguemos a la edad del hombre. yo creo que va. Bueno, sí, simplemente te agradezco estas Despídete charlas. del pueblo porque te queda Agradezco a unos todas las minutos. personas que nos están siguiendo, que nos sigan más, y un abrazo fraterno para todos y muchos Igual, besos. igual, querido Mario. Saludos y nos vamos. Hasta luego, navegantes. Hasta luego. Gracias, gracias, Mario.